porque pasamos harta materia el sábado. Igual estuvo un poquito denso. ¿Tienen alguna duda? Es decir, si le hago una prueba preguntándole los 5 ejes multiaxiales, ¿me lo van a saber responder? ¿En qué consiste el eje multiaxial? Estimados, dependiendo de lo que ustedes vayan respondiendo, yo puedo hacer las clases también. Porque no me sirve hablar por hablar. Tengo que saber si es que qué tanto les queda. Hola, profesora, buenas tardes. Hola. Recién vengo ingresando a la clase. Algo escuché una consulta, pero no sé a qué se refiere. Ah, ya, Natalia. Sí, ¿Qué es el eje multiaxial? el eje multiaxial es en la serie donde están los trastornos. Muy bien, es el eje 1, ¿verdad? Es el eje 1, sí. Hay ¿Cómo qué distintos... trastorno puede eso? Discúlpame, no te interrumpo más, te dejo, dale. No se preocupe. No me quiero enchufar un poquito. Esto sirve para la evaluación de los trastornos. Claro, es un diagnóstico que implica conocer los diagnósticos ya hechos, ¿no? Y tú haces un diagnóstico multiaxial que en algún punto te ayuda a evaluar las distintas áreas del sujeto, ¿se acuerdan? Entonces en el Ya, eje 1 estaban los trastornos psiquiátricos. sí. Sí, ¿cómo cuáles? ¿Depresión? Bien, Los trastornos de ansiedad, ajá, sexuales, ¿El alimenticios. Alzheimer? ajá, El bien. trastorno del aprendizaje, disculpe. Los trastornos del aprendizaje no van ahí en el eje 1. Los trastornos adaptativos. También, muy bien, sí. Sí. ¿Y el trastorno relacionado al consumo de alcohol y otras sustancias va en el eje 1? La Natalia no es la única que estuvo en la clase, ¿eh? Para que otros puedan también opinar. No le dejen toda la pega a ella. Está en el eje 2. No, Natalia, estaría en el eje 1. Sí, estaría en el eje 1. Está en el eje 1. Sí. En el eje 2 van otros tipos de trastornos, que de hecho yo les pedí una tarea para hoy. ¿Se acuerdan? ¿Podría darme un tip para la tarea? Porque la hice en el entretiempo de la clase pasada. No, ya, es que si les digo la tarea, les voy a soplar en qué consistía el eje 2. Entonces, ahí alguien, ¿qué se consigna en el eje 2?
Si en el eje 1 van los trastornos psiquiátricos. Los trastornos de la personalidad. Muy bien, Natalia, súper. Van los trastornos de personalidad, súper bien. Ya, ahí donde se clasifica esquizoide y esquizotípico. Exacto. Está el clúster A, que es trastorno de personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico. El clúster C, ¿qué tenía el clúster C? Evitación, trastorno de la personalidad, evitación, dependencia, por dependencia. Ay, quizás lo pregunté mal, Natalia, perdón, el B. El A es paranoide, esquizotípico, esquizoide. El clúster Sí. B, Es trastorno antisocial, ese, sí. trastorno límite, trastorno histriónico y trastorno de la personalidad narcisista. Perfecto. Y el C, claro, tenemos ahí, sí, parece que yo te pregunté mal. Sí, El de C por evitación, dependencia, obsesivo compulsivo y trastorno de la personalidad no especificado. ajá, muy bien. Muy bien, súper. Profesora, ¿Sí? hola, buenas tardes, soy Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, profe, gusto saludarla. Profe, disculpe, lo que pasa es que el día sábado yo tuve problemas con mi internet, estuve un poco en la clase, pero resulta que se me cayó la conexión. Eso es, estuve un par de horitas, pero tampoco puedo hablar mucho porque tuve problemas con todo el tema. Entonces mi consulta es la siguiente, profe. ¿Las clases usted las va a compartir a nuestros correos? ¿Va a mandar los PPT y todo eso o no? Alejandro, tal Bueno, como he mandado en los mails y les he dicho en clases, les armé una carpeta de Dropbox, al cual todos ustedes están ingresados, excepto aquellos que no me han mandado sus mails. ya. En esta Ya, sí, profe. carpeta de Dropbox que les llegó al mail, pueden acceder al PPT. Y las Ya, clases se las estoy mandando por mail. Las clases al de Drox, YouTube. a las clases de YouTube. Ya, sí, profe, si a mí me llegó también la invitación. El problema es que no sé por qué no puedo abrir la carpeta que usted compartió. Sí, sí, me llegó a mí también. El asunto es que no sé, no he tenido problemas para abrirla. Entonces, por eso me Bueno, sentí un poquito perdido. trata de volver a revisar, Alejandro, porque está sin Ya, clave profe. y está compartido Ya, especialmente para ustedes. Así que no debiese haber problema para que se abra. Ahora ya, bien, profe. si lo intentas y no te resulta, mándame un mail y yo te envío los PPT. De todas formas, ya Sí, se me profe. habilitó el aula virtual, ya, pero yo no voy a andar mandándole mails Perfecto. a cada uno con el PowerPoint. Por eso tenemos Ya, el no, claro. Dropbox y tenemos el aula. Ya, pero en Ya, particular, Alejandro, si no te resulta, me avisa. ya, ya. Entonces, si no, yo le aviso porque en el aula virtual igual era súper bueno, ahí llegaba todo el material, digamos. Pero bueno, lo voy a revisar de nuevo, profe. Muchas gracias. Sí, sí, yo ahora puedo ocupar el aula Ya, para profe. habilitar. Ok, gracias, gracias. El eje 3, ¿en qué consiste? El diagnóstico multiaxial. La pregunta fue, ¿qué enfermedades están en el eje 3 o para qué sirve el eje 3 que evalúa Eso. ¿Qué consigna uno en el eje 3, Natalia? las enfermedades médicas que son más relevantes del eje 1 y el eje 2? Enfermedades médicas que no son Infecciones, exactas. Sí. Diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. ¿Sí? digestivos, complicaciones en el embarazo también. Ajá. En el eje 3 entonces se consignan
Todas las enfermedades médicas. Muy bien. El eje 4. El eje 4 con las necesidades básicas. Muy bien. Y el eje 5 venía como unos números, ¿no? Donde uno Unos explica- números, un tipo de niveles de como de 1 a 100. Exacto. Súper bien, Natalia. Perfecto. Muy bien. Ya. Ahora les voy a preguntar de forma general, que es parte de los criterios del DCM. ¿Ya? ¿Qué es Ya. la tolerancia? Como criterio para el diagnóstico de trastornos relacionados al consumo de alcohol u otras drogas. ¿Qué es la tolerancia? La necesidad de consumir cantidades cada vez mayores y se reduce el efecto del consumo. Ujú. Muy bien. Eso es lo que dice Natalia, es que cuando la persona está en consumo de drogas, claro, en la adicción se llegan a los puntos el umbral digamos, del placer, y el cuerpo va creando esa tolerancia, y cada vez o sea, es imposible llegar nuevamente al clímax o a la euforia que se llama, como se logró los primeros usos. ¿Sí? Claro. Tal como lo definió Natalia, la tolerancia tiene que ver justamente con eso, que la persona necesita consumir más de la sustancia para poder tener el efecto deseado. Muy bien. La abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Estoy haciendo como un breve recordatorio de la clase del sábado. Recuerden que Ujú. Cuando para o se reduce el consumo, Perfecto. y este consumo ha sido intenso, ha sido prolongado. Muy bien. Oye, Natalia, ¿y te acuerdas como, quizás no particularmente qué tipo de síntomas, ¿no? Pero estos síntomas se pueden dividir en dos grandes categorías. Los síntomas físicos, ¿te acuerdas que había mucha sintomatología física? Y también Sí. como sintomatología psicológica, ¿no? Por ejemplo, sensación de ansiedad. ¿Se acuerdan que por ahí habían como algunas alteraciones motoras, por ejemplo? La persona puede estar agitada, ¿se acuerdan? Que hablamos incluso de la Angustia. contención mecánica. Sudoración de manos. Exacto. Habla pastosa. Sí, era la pastosa. Sí. Muy bien. Teníamos entonces algunos criterios de CM, teníamos estos criterios de tolerancia y abstinencia también para hacer el diagnóstico, y además se hablaba de la intoxicación, ¿no? Nosotros el sábado revisamos con alcohol y con marihuana, pero en el DCM, que se lo subí a su Dropbox, van a encontrar con más tipos de sustancias. Eso. Y bueno, no voy a poder revisar la tarea porque por lo que veo la Natalia es como la única que creo que estuvo en la clase, entonces, o que al menos que está acá, que estuvo el sábado, no sé. Y no voy a hacer que todo el trabajo recaiga en la Natalia, así que... Profe, disculpe que yo tengo súper mala señal. Usted había dicho teníamos que anotar unos trastornos de personalidad. Sí, Dar ejemplo de película. sí. El milagro de la celda 7. ¿Ya? ¿A qué trastorno pusiste ahí? Discapacidad intelectual. Un trastorno de la discapacidad intelectual. Ya. Lo que pasa, Miriam, es que la discapacidad intelectual es distinto al trastorno de personalidad. Acuérdate que, como bien nos recordó Natalia, el trastorno de personalidad tiene que ver con distintos clústeres, ¿verdad? Y la discapacidad tiene que ver más bien con dificultades cognitivas que hacen que la adaptación al medio sea compleja. ¿Y la bipolaridad igual, o no?
La bipolaridad es otro diagnóstico, claro, que es como de la esfera anímica. Claro. Sí, Profe, dígame, y en este caso, por ejemplo, la isla siniestra, para retratar, ¿cuál trastorno? no me acuerdo cuál, pero me acuerdo de haberlo visto. De hecho, se lo hicimos en primer año, es un trabajo así. Y que tenía múltiples trastornos, de hecho tenía hasta un problema en el lóbulo, si no me acuerdo, frontal. Ajá, ajá. Es que por eso yo necesito que vuelvan a revisar la clase el sábado, porque tengo la impresión que están confundiendo trastornos Sí. psiquiátricos tradicionales con los trastornos de personalidad. Y para Profe, recordarles, consulta. yo pasé, espérame Alejandro un Profe, poquito, yo pasé trastorno, esperen un poquito para poder terminar la idea. Yo pasé trastorno de personalidad porque vimos comorbilidad. Y justamente en temática de adicciones puede haber mucha comorbilidad con trastornos de personalidad. ¿Mm? Alejandro, cuénteme. Alejandro. profe, Aló, Jorge. profe, sí, acá. Jorge, espera un poquito. Alejandro. Sí, había una película que se llamaba Mejor Imposible, que hablaba sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Claro. De la personalidad, ¿te acuerdas? Sí, que él Sí. hacía varias acciones así como repetitivas, digamos. El lavarse las manos varias veces al día, ¿cómo se llama? No tocar, por ejemplo, cuando caminaba, no tocaba las líneas de la vereda, sino hacía como varios rituales, digamos. Exacto. Y por eso el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo tiene mucha comorbilidad con el TOC. Sí, profe, sí. Sí, muy bien, muy bien. Ya, Pero la idea era profe, que ustedes, porque yo esa película la soplé yo, pues Alejandro, ustedes tienen que elegir el personaje que va con el profe, trastorno. ya, pero yo, ¿Ah? acuérdese, yo me acordé recién porque Ya, no bueno, estuve en la ya. clase. Bueno, entonces para el Ya, jueves te dejo profe, esa tarea, ¿ya? ya, Que profe, no hay cada problema. trastorno le asignas un personaje de una película o de una serie. Ya, ya, Ajá. profe, muchas gracias, perfecto. Sí, acá estoy, sigo. Súper. Jorge, profe, ¿sí? fin de semana vi una película que se llama El Practicante, que está en Netflix. Y también hay un trastorno de la personalidad, del cambio de personalidad y la obsesión hacia una persona. No sé si servirá, es como la obsesión a una persona a todo, a tenerla encerrada en su casa, a no dejarla salir, a todo, hasta llegar a matar y cosas así. No sé, también será un Jorge, trastorno de la personalidad. ¿estuviste en la clase, pudiste estar en la clase el sábado? No, sí estuve, pero se me vino esa película Entonces, que, ¿con cuál trastorno de personalidad tú relacionarías esa película? uy, me dejó pillo, profe. Me dejó pillo. De verdad, no sé si era un trastorno compulsivo, obsesivo. Eh, no sé, estará bien, pero tomé ese ejemplo de esa película que se llama El Practicante. Ya, es que entonces la tarea no está realizada, porque Ya, la tarea consiste en tomar cada uno de los trastornos de personalidad que vimos, que Natalia nos hizo un resumen ahora recién en la clase, y asociarlo a un personaje. ya. Voy a revisar el Power, profe, y ahí voy a ver si hay Perfecto, alguno que le acomode. ya, perfecto. De todas formas, cuando les envié el link de esta clase, les mandé el link de YouTube para que por favor vuelvan a revisar la clase. Natalia, ¿tú hiciste el trabajo? No, profesora, no lo hice. Y yo que te tenía todas las fichas. No, ¿sabes lo que pasa? Bueno, que yo trabajo en comunidad, pues entonces yo estoy en contexto acá,
y tengo tan mala memoria para los personajes de películas, soy súper poco cinéfila. Entonces, me trataba de acordar así de algunos personajes medio loquitos, pero no la puedo hacer. Es que eso es lo importante del trastorno de personalidad, que yo necesito que no piensen que son gente loca, porque justamente muchas personas tienen trastorno de personalidad y pueden presentar mucha comorbilidad con las adicciones. Entonces, cuando trabajamos terapéuticamente con los pacientes, no trabajamos con un adicto, trabajamos con una persona Que que tiene un modo de tiene vincularse con sí mismo, que tiene un modo de vincularse con los otros, y que eso puede estar alterado y muy vinculado al consumo. Por eso yo les paso trastorno de personalidad. Así que Natalia, cuando pueda, o sea, cuando pueda, vamos a dejar pendiente esta tarea para el jueves, pero necesito que la hagan, porque no sé Ya. qué tanto sentido que yo hable y por lo que veo no están manejando los conceptos. ¿Mm? En general, no solo en tu caso, de hecho la Natalia es como la que más, o sea, la que nos ayuda a refrescar la materia, ¿no? Pero es importante que revisen esto, como si no, ¿qué sentido tienen que vengan a las clases, po? ¿Ya? Ok, voy a pasar a otra materia. De hecho, no tienen ni preguntas, po. Entonces ahí ya estamos enfrascándonos, porque la idea es que salgan preguntas, que ustedes me digan, profesora, mire, yo estaba pensando que quizás, no sé, inocencia impida, la personaje principal puede tener un trastorno limítrofe, y ahí nosotros podemos ir conversando sobre eso. Pero si ustedes no traen material que yo les dejo para que trabajen, está difícil, pues. Está difícil que yo pueda evaluar si están aprendiendo, está difícil que ustedes puedan incorporar el aprendizaje. ¿Mm? Ya, entonces, nos vamos a entrevista clínica. Natalia, permítame dejar el silencio porque... eso, gracias. Pero si tienen dudas, preguntas, van sacando el audio o sea, habilitándolo y las pueden realizar. Vamos a revisar la entrevista clínica. La entrevista es una herramienta de evaluación. No es cualquier cosa, no es una conversación con un amigo. La entrevista clínica requiere que nosotros podamos explorar, ¿sí? Recabar información y a la vez que podamos establecer un vínculo con el usuario. También la entrevista se utiliza en la investigación, ¿sí? Y se define, o podría ser, o tiene la forma, ¿no? Como de una conversación, pero que tiene un fin muy distinto al simple hecho de conversar. ¿Mm? ¿Por qué tiene la forma de la conversación? Porque la idea es que no se transforme en un interrogatorio, como un interrogatorio tipo policial. No nos interesa mucho. Lo que más nos va a interesar es poder, por un lado, explorar información, profundizar, y por otro, establecer vínculo, porque sabemos la relevancia del vínculo terapéutico. El vínculo permite mayor adherencia al tratamiento, el vínculo permite poder elaborar quizás aspectos más dolorosos de la persona, en confianza con ustedes. Entonces, claro, tratamos de obtener información sobre... ¿Profe? ¿Sí? Profe, en realidad a la entrevista, una entrevista cuando de iniciación para hacer, no sé, por ejemplo, una presentación de un programa y todo, tiene que centrarse con ciertas cantidades de personas, ¿o no? ¿En qué estás pensando puntualmente para yo poder seguir tu inquietud?
Mire, es que lo que pasa es que muchas veces cuando yo en mi trabajo tengo que hacer tipos de entrevistas de iniciación, ¿Ya? siempre no ha llamado la atención el hecho de que los casos, por ejemplo, con una persona se van soltando, pero cuando hay más de una persona en la misma entrevista, cuesta que la persona pueda contar una experiencia o el motivo de por qué está con nosotros. Es eso. No sé, siempre me ha causado una gran extrañeza. O sea, cuando ya hay más personas, pero después en el tiempo igual van cediendo. Pero Ah, cuando es al principio con una persona, es como más rápido, es más profunda la conversación. ¿Por qué se claro. tiende a dar mayormente? Bueno, las personas somos un poquito, funcionamos de forma distinta en grupo a cuando estamos solo con alguien. ¿Mm? Ya, En grupo se activa un poquito todo lo que es como las fantasías de inclusión-exclusión, hay ya, que ver un poquito cómo funciona el grupo, qué tipo de relación proponen los terapeutas con el grupo. Sí. ya, ya, profe, gracias. Bueno, entonces la idea es poder obtener información sobre el modo en que los otros experimentan, interpretan y conocen el mundo. Se enfoca más en comprender, sí, primero que explicar. Por eso no es muy bueno, ¿no?, decir, por ejemplo, ay, no, es que él, no sé, él toma porque sus papás lo abandonaron. Porque quizás sería una explicación un poquito causa-efecto. Sabemos que los fenómenos humanos, sí, responden como a múltiples factores. ¿M? Entonces, por eso en la entrevista, la idea es poder darnos el tiempo de comprender quién es el que está al frente, sin explicar tan rápido. ¿M? Que él mismo nos vaya explicando qué relaciones va estableciendo. ¿M? Eh, no es un interrogatorio y uno intenta comprender una realidad. Como saben, hay cuestionarios, ¿sí? Y hay entrevistas. Los cuestionarios tienden a ser más restringidos en la respuesta. Entonces, quizá los cuestionarios pueden ayudar como en el screening, ¿no? Como en un primer acercamiento con el usuario. Pero la verdad es que la entrevista te permite obtener mucha más información. ¿M? Te permite aclarar también quizás aspectos que no están tan clarificados en la historia de la persona. ¿Sí? Entonces, si bien se utilizan bastante los cuestionarios, que son como este tipo de preguntas que tienen respuestas cerradas, ¿m? La entrevista te permite poder profundizar mucho más. ¿M? Como saben, hay distintos tipos de entrevistas. Están las entrevistas que son estructuradas, ¿m? En donde las preguntas se fijan de antemano, ¿sí? Es decir, uno tiene una pauta de entrevista que tiene un orden, ¿sí? Y el problema, o sea, eh, no el problema, la característica de la entrevista estructurada es que tiene una forma muy rígida, ¿sí? De aplicarse. Uno parte con la 1, después la 2, la 3, así, como muy estricta. La ventaja que tiene la entrevista estructurada es que uno puede sistematizar la información, ¿sí? En caso de que quiera, por ejemplo, presentar, no sé, los resultados de alguna investigación o de alguna intervención que uno hizo en algún dispositivo. ¿M? Uno puede aplicar, por ejemplo, entrevistas estructuradas, ¿no? Y obtener información y sistematizarla. La desventaja es que hay menor flexibilidad. Entonces, por ejemplo, en una entrevista estructurada, podemos preguntar cómo ha dormido, o sea, ¿presenta alguna alteración del sueño en el último tiempo? Sí, estoy con insomnio. Y la segunda pregunta es por el apetito. Entonces no nos deja profundizar, ¿no?, en el sueño. Por ejemplo, ¿qué tipo de insomnio presenta? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Mm? ¿Cómo es para esta persona estar con alguna alteración del sueño, algo nuevo? ¿O esta alteración del sueño es crónica? ¿Sí?
Entonces las entrevistas muy estructuradas no nos permiten poder profundizar en aquellos aspectos que quizás son llamativos también para conocer mejor a la persona. Las entrevistas estructuradas presentan un mayor grado de flexibilidad, porque si bien las preguntas están planteadas también de antemano, se pueden ajustar a los entrevistados, ¿sí? Entonces tiene esta ventaja de irse adaptando, ¿no? Y también implica mayor flexibilidad, entonces podemos como buscar formas de motivar al interlocutor, quizá aclarar algunos términos, si es que vemos que la persona plantea algo muy ambiguo, podemos preguntarlo, ¿sí? Y por último, tenemos las entrevistas no estructuradas. Estas son bastante más informales y flexibles. Generalmente no hay como preguntas prefijadas, más bien uno utiliza dimensiones a explorar. Entonces, por ejemplo, no sé, si queremos, para la entrevista no estructurada, podemos pensar, no sé, el área ocupacional, el área académica, el área social, y tenemos como áreas, ¿sí? Que queremos como, y la indagamos. Un poquito como salga en la entrevista, ¿no? Entonces, bastante más flexible. Sin embargo, si la van a ocupar para investigación, no es muy recomendable las entrevistas no estructuradas, ¿m? Porque es como muy poco, o sea, muy amplia. Aquí van preguntas para ustedes. Una cosa son los tipos de entrevistas que hay, como los que les acabo de mostrar, y otra cosa es cómo preguntamos. ¿M? ¿Cómo preguntamos? Entonces, le pregunto a ustedes, ¿es lo mismo preguntarle a un adolescente que a un adulto? La verdad yo creo que no, profe. Mm. Cuénteme, ¿por qué cree que no? ¿Lo puedo explicar desde mi experiencia de trabajo? Puesto que sí, sí. Bueno, mire, por ejemplo, las entrevistas que nosotros hacemos son estructuradas, son ya Mm, con un formato, con ciertas cantidades de preguntas, ¿ya? ujú. Siempre con un alineamiento previo. Por ¿Ya? ejemplo, ¿qué nos pasa con los papás? Los papás son más cercanos al hablar, por ejemplo, son más directos a decir las cosas, muchas veces no ocultan tanta información. Ajá, Igual al cuidado con ellos de decir alguna cosa, algo que no le incomode, siempre con ser precavido a una pregunta. ajá, Pero siempre nos pasa que muchas veces les llega más las preguntas a ellos que a los mismos adolescentes. Los ya. adolescentes nos pasa que son un poco más herméticos, no tienen tanto la confianza, o Mm, muchas veces cuentan, no sé, oye, consumiste, por ejemplo, pero, por ejemplo, para el papá es el problema y para el joven no es el problema. Es como exacto. una gracia, es como no es tan a la par como se ve. Es muy raro que sea casi similar. Ajá, ajá. Oye, Eso, Jorge, profe. a propósito de esta como descripción que tú haces, ¿no? Como de las particularidades de entrevistar a los adultos versus los adolescentes. Podemos ver que quizá hay algunas cosas que puedan explicar esto, ¿no? Quizá en este caso es que el adolescente es el que presenta el problema, ¿m? Y eso Sí. lo deja a él quizá en un lugar un poquito más defensivo o más hiperalerta. Cuéntanos un poco cómo crees tú o qué sugerencias darías en el abordaje con adolescentes, por ejemplo, para preguntarles cosas que has visto que sirve. Eh, Siempre cuando llegamos, por ejemplo, yo aprendí desde la observación y desde los consejos que me daban. Siempre enlazarse, no preguntando, oye, estamos aquí, no sé, por tu problema, Ya, llegando un poco más familiar, siendo un poco más amigable en el sentido, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué te gusta? exacto. ¿Cuáles son tus sueños, metas? Sí, No llegando al punto directo. Después cuando ya una, dos, tres sesiones, por ejemplo, ahí los chicos se sueltan.
Sí, y ahí tienen ellos la confianza de contar o no contar, y lo que pueden o no pueden contar. exacto. Súper interesante, Jorge, y efectivamente comulgo harto con lo que estás planteando. Con el adolescente uno idealmente intenta llegar de otro lugar. No Sí, nos vamos a poner a la par porque sería un poquito irrisorio tratar nosotros simular ser adolescentes, ¿no? Pero sí sí, quizá mantenemos un lenguaje más cercano, no abordamos, como tú bien señalas, como directamente el problema, lo vamos bordeando, ¿no? Vamos bordeando, vamos conociendo sus intereses. Claro, exactamente. Profe, consulta, Dígame. Alejandra por acá. Aquí no sé si estaré bien, pero ¿cómo se podría decir? Las preguntas abiertas, preguntas cerradas, una cosa así. Es Ujú. como preguntar, hola, ya, ¿cómo estás? Me puede decir, bien. Ahora si yo le dijera, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Cuéntame un poco de eso. Así se podría ir como abriendo un poco la entrevista, ¿o no? Mira, en general, ahí tiene, claro, hay que ver un poquito cómo establecer lo que en psicología llamamos como el rapport, ¿no? Que es como hacer sentir cómoda a la persona con uno y generar confianza. ¿Mm? Entonces, claro, en general uno quizás se presenta, cuenta un poquito, encuadra, ¿no? Cuenta un poquito por qué estamos conversando, qué sabe la persona al respecto. A mí me gusta partir así con los adolescentes al menos. Sí, es como, con los adultos yo soy más, un poquito más directa, es como, bueno, ¿y qué te trae por Ya, acá? ¿No? Pero con los ya. adolescentes uno lo Ok, encuadra y dice, profe. mira, yo estuve hablando por esto, jugando, como, bueno, tengo entendido que Ujú, está acá por lo que me contaron, hay un tema vinculado a esto, ujú, ¿qué te parece a ti la razón por la que viene? Y ahí uno puede entrar de a poquito ya, y claro, yo ahí en verdad tomaría las sugerencias del Jorge, me gusta lo que señaló, como que uno con los adolescentes, claro. claro, trata de delimitar el motivo de consulta, pero después Ujú, poder explorar otras áreas para favorecer el vínculo, que no nos vean como amenazantes. Es súper importante con claro, sin duda, adolescentes, sí. sí, que no nos vean como aliados de los padres. Es muy importante uno mantenerse como pseudo neutral en el trabajo con los adolescentes, como que no nos vea, que nos vean como adultos, como terapeutas, pero no necesariamente aliados de los padres, porque ahí nos dejan en una serie que es súper compleja, ¿sí? Entonces la idea de nosotros es mantenernos como un poquito neutrales en ese sentido. ¿Mm? Alejandro, ¿qué quería Sí, decir? profe. Sí, sí, no, ya me queda un poco más claro que sí, porque obviamente con los adolescentes se hace más difícil la entrevista, po. Obviamente ellos siempre están como más a la defensiva, no hablan mucho, Mm. eh, tienden a cerrarse un poco más, entonces ahí hay que entrar como bordeando, como dice usted, lentamente. Hay que tomarse el tiempo en la entrevista. Yo soy súper Claro, amiga de eso, mm, como que, sí, no sé a ustedes, pero a mí al menos mi formación como fue mucho como ya, tienes que saber esto y esto y esto y esto. Y en verdad uno no lo tiene por qué saber todo en una sola mm, sesión, como que uno se puede dar claro, más de una sesión para conocer bien al paciente, para ir por retazos de su historia. Si el paciente se sí, quiere, por ejemplo, detener un tiempo, qué sé yo, en el primer momento de consumo, bueno, comencemos por mm, ahí. ¿Mm? claro, sí, sí, profe, no, sí, es importante igual eso de darse el tiempo de ir conociendo al paciente, digamos. De ir darle Exacto. también el tiempo y el espacio, si él quiere volver como a la primera pregunta, o sea, a la primera conversación, si después no quiere hablar eso y quiere saltarse a lo otro, ahí eso es súper importante ir dándole el espacio porque ahí es donde uno vamos ¿cómo se llama?, a tomar toda esa información necesaria para Sí, poder, digamos, ir llevando bien el historial de la persona, que es lo que nos importa. exacto. Tal cual. Y con los adultos pasa algo distinto, que los adultos es Ya, como que saben por qué están ahí. ¿Mm? Que no, o sea, que no quieran estar ahí es distinto, pero en general saben, ¿sí? Es como menos claro, conocen, claro, sin ¿sí? duda. Sí, sabe por qué están ahí ya, están claros en la situación en la que están. Claro, Bueno, algunos. claro, algunos, exacto, sí. Bueno, otra pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo entrevistar, o sea, sí, es lo mismo entrevistar a una persona con daño orgánico cerebral, un doc, que entrevistar a alguien sin daño orgánico?
Conociendo recién este concepto, profe, no sabía, pero yo creo que no. Muy bien. Yo creo ¿Por qué que no? es difícil porque puede ser que la persona no recuerde ciertas situaciones o que sea difícil también poder expresarse, no sé, en algunas palabras, siquiera Sí, describir algo, ya, o sí. siquiera recordar algo, o la forma como quiera manifestar, quizás hasta alguna emoción, algún sentimiento que tenga, también quizás le va a costar, creo yo, profe. Exacto. Perfecto, Alejandro. Efectivamente, vemos que en el daño orgánico se van alterando funciones, ¿no? Como el pensamiento, el lenguaje, la psicomotricidad, la afectividad. Entonces, efectivamente, es distinto. O sea, cuando estamos con una persona con daño orgánico, lo más probable es que requiramos de un acompañante, ¿m? Como quizá algún familiar cercano que haya estado presente, que nos pueda brindar más información porque es muy probable que la persona, claro, como nos comentaba el Alejandro, pucha, quizás la memoria episódica está alterada, quizás, no sé, se le olvidan ciertas palabras. ¿M? Depende del grado, ¿no? Del daño orgánico. Hay daños orgánicos que son más leves, otros que son más graves, pero usualmente vamos a tener que pedir o solicitar el acompañamiento de alguien, de algún Profe, familiar o... Cuénteme. disculpe, ¿a qué le llama daño orgánico? Disculpe la pregunta, puede ser a lo mejor súper evidente, pero la verdad es que si tienes algún ejemplo o cómo uno puede decir que un un daño orgánico, porque no ve, porque no escucha, porque no se da a entender, porque aparentemente puede tener un daño. Tatiana, ponte tú, el Alzheimer es reflejo como de un daño orgánico. Ah, ya ve, ya ahí Por ahí va. como así, sí, muchas gracias por el ejemplo. Sí. O ponte tú, Tatiana, alguien que tiene un TEC, ¿sí? Un traumatismo encefalocraniano. Claro, puede quedar como con secuela o secuelado y efectivamente, como nos contaba el Alejandro, puede quedar con problemas en el habla. Por ahí están, no sé, pues todos los tipos de afasia, ¿no? La afasia de Broca, de Wernicke. ¿Mm? Sí, todo eso es como daño orgánico, Tatiana. Ya, Muy muchas bien. gracias, profesora. Ujú. De nada. Y aquí una última pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo preguntar a una madre sobre su maternidad versus preguntarle sobre su hijo? Me imagino, profe, que la primera es en relación a cómo ha sido ella como madre y la segunda en relación a cómo ha sido su hijo con ella o con su entorno. Mm. Claro, Profe, sí, dígame. aquí Alejandro. En lo que yo entiendo de esa pregunta, profe, es, por ejemplo, como habla del concepto de la maternidad, quiere decir que cómo ha sido su proceso de maternidad, creo yo. Exacto, Cómo ha sido el exacto. proceso, si fue bueno, si tiene si hay el apoyo, contención, si está con el padre con el padre de su hijo, si ha pasado, si está bien de salud, a preguntarle por sus hijos. Obviamente que después que ya si nacen los niños, hay ya otro concepto, o sea, hay otra visión, quizás ya sea que los niños estén bien o no estén con ella, no sé, puede ser eso, lo que yo entiendo, profe. Ajá, ajá, sí. Miren, yo lo veo así. Yo creo que cuando le preguntamos a una madre sobre su maternidad, creo que Francisco y Alejandro tienen razón, ¿sí? Y en algún punto lo que se apunta es como ha vivido su experiencia de maternidad, ¿m? Que como ustedes saben, la maternidad y la paternidad eh, tiene como distintos matices. Hay veces que la maternidad es muy, o sea, que puede ser muy bonita, muy especial, y otros momentos de la maternidad que son súper duros, ¿sí? Hay madres que, por ejemplo, aman a su hijo, pero en un momento se sienten tan cansadas que incluso pueden decir, ¿sabes qué? A veces pienso porque fui mamá. Esas experiencias que son tan íntimas que nos pueden contar algunas mujeres, claro, no es lo mismo
que si le preguntáramos sobre su hijo, ¿verdad? Oye, ¿y a qué edad empezó a caminar? Oye, ¿a qué edad, no sé, se quitó los pañales para dormir en la noche? Interpela lugares distintos. Y de hecho, preguntar a una mujer sobre su maternidad quizás nos invita a poder trabajar algo, ¿verdad? Con ella como paciente índice versus, por ejemplo, si le preguntamos sobre su hijo, quizás el hijo es el paciente índice. ¿Mm? Bien, estimadas y estimados, yo no sé si le ha pasado, tanto en sus trabajos como en la vida, que no siempre es fácil preguntar. ¿Qué temores siente uno cuando pregunta algo a alguien? ¿Cómo va a ser la reacción? Ajá. La respuesta A. Ujú. Por ejemplo, si se puede molestar con esa pregunta. ¿Qué más? Si se puede incomodar, Profe, miedo. si va a comprender las preguntas. Ajá. ¿Tatiana? Sí, perdón, miedo al rechazo y miedo al silencio de la otra persona, porque cuando una persona guarda silencio, deja como la puerta abierta para pensar muchas cosas también, ¿o no? Exacto. Ujú. Profe, pero eso depende de la asertividad que uno pueda tener también. Depende de la pregunta que uno esté haciendo. Y uno puede preguntar cualquier clase de pescado a ese. Yo me voy a algo mucho más anterior incluso, ¿sí? Que tiene que ver qué nos pasa a nosotros como personas, como sujetos cuando preguntamos algo a alguien. ¿Mm? Por ejemplo, quizá experiencia en el colegio, ¿no? Si alguna vez les tocó quizás ver a alguien mal y no sabían si acercarse o no, a preguntar cómo estaba. ¿Mm? Tiene que ver cómo uno se refleja también, ¿o no? Tiene que ver con... O por las sensaciones que uno recuerda en el momento, quizás con la conversación de uno mismo, o con la sincronía con el usuario en este caso. Claro. Sí, sí, es que yo creo que tienen toda la razón, solo que me quiero ir como a algo mucho más básico, ¿no? Más sencillo, como ¿qué es para nosotros preguntar? En algún punto es como que aparecen todos estos miedos, ¿no? Que dice, por ejemplo, Tatiana, Natalia, o por ahí otro compañero, desde que el otro, no sé, no responda o responde de forma muy con monosílabo. En algún punto, o si bien estamos siendo muy invasivos, yo creo que la fantasía, al menos acá como muy chilena, yo siento muy arraigada en nuestra cultura, es como que si yo pregunto voy a ser invasiva. ¿Mm? Me estoy incluso saliendo del contexto clínico, ya estoy pensando como en verdad que es para nosotros preguntar algo, ¿sí? A veces uno asocia el preguntar, por ejemplo, al no saber, entonces que no, pues que nosotros debiésemos saber. A veces asociamos el preguntar con ser muy invasivo, a veces, y hay ciertas preguntas que si ustedes lo analizan en términos como socioculturales, hay preguntas que de que éramos chiquitos nos decían que no las hiciéramos. ¿Se acuerdan? Como no preguntar la edad de los adultos. No, hubo un tiempo no muy marcado donde no se podía hablar de política ni de religión. ¿Se acuerdan de esas frases o no? Como aquí no se habla ni de política ni de religión, no. Entonces, es muy interesante cómo hay algo del orden del preguntar que tiene que ver con que uno se expone a uno, ¿no? En términos de su no saber sobre el otro, y en algún punto uno hace una puerta de entrada justamente al otro. ¿Mm? Entonces, cuando uno pregunta, hay que hacerse cargo de la respuesta. Y eso es muy complejo. ¿Sí? Hay ciertos temas, ahora me voy a meter más a lo clínico, a nuestra pega. Pero, por ejemplo, ustedes, nosotros igual, muchas veces de forma directa, ¿no? Tenemos que preguntar sobre temas de consumo. ¿Mm? Y sabemos que no,
no para todos es como un tema muy fácil de hablar. ¿Mm? A veces tenemos que preguntar sobre sexualidad. La sexualidad también es algo que quizás no es tan fácil hablarlo, ¿sí? Y ahí yo rescato lo que dice el Francisco, también tiene que ver con ciertas sensibilidades de uno, ¿verdad? Ciertas temáticas. ¿Mm? Bueno, es la primera afirmación, que cuando uno pregunta hay que hacerse cargo de esa respuesta. Y a veces preguntamos y se nos desborda la persona, el usuario o la usuaria. Y bueno, vamos a tener que estar ahí, acompañando ese desborde. Además, preguntar también es una intervención. Eso es lo bonito. ¿Mm? ¿Alguien iba a decir algo? Profe, ¿Sí? sí, igual yo creo que dentro del entrevistador más que nada también, por ejemplo, hay ciertas preguntas que hasta a uno mismo le incomodan. Eh, Dentro, cuando son, como usted hablaba, de las pautas o las entrevistas estructuradas y esas cosas, hay ciertos momentos en que hay un cuestionario que uno tiene y hay preguntas sumamente, pucha, ¿serán asertivas o no? O con esto será incómodo para la familia, Jorge, como que ¿nos podrías uno, comentar alguna que tú sientas que hayas visto que las familias se incomodan o que tú sientas que a ti te incomoda un poquito hacerla de esta entrevista que nos cuentas? sí, mire, por ejemplo, nosotros igual aplicamos lo que es la anamnesis Mm, y el anamnesis en la parte de atrás de la hoja tiene preguntas. Una que nos incomoda a todos en la pega, que sabemos que la familia tiene problemas de consumo y muy, exacto. muy complejo. Sí, sí. Entonces, ¿usted consume alcohol, sí o no? Y como que la pregunta, y Eh, después y la pregunta se empieza a alargar más, ¿desde cuándo que está consumiendo? ¿O de quién más de su familia consume? Oye, mm, es muy, es muy injusto para uno muchas veces porque uno puede detonar lo que puede ser en un principio una buena llegada con la familia, a detonar a algo que ellos después ya no quieran eh, más estar eh, trabajando con uno. eh. Súper interesante lo que nos cuenta Jorge. Sí, efectivamente. Mm. Nos pasa con el tema del consumo, pasa con el tema de la violencia y la agresión, ¿sí? Cuando sospechamos o cuando una de las partes nos cuentan, no sé, pues si un adolescente nos cuenta que los padres lo golpean y le pegan patadas, no podemos no abordar eso con los padres, ¿verdad? Entonces, claro, hay temas que son difíciles. ¿M? Y quizá esa misma dificultad o hacernos conscientes de esa dificultad, reconocerla, nos ayuda, como decía el Francisco, a buscar modos más asertivos, ¿no? De justamente, como dice este apartado, de cómo formular la pregunta. ¿Mm? Muy bien. Preguntar puede ser una intervención. ¿A qué me refiero? A que a veces, por ejemplo, a ver, no sé si le ha pasado, si alguno de ustedes ha tenido experiencias como de ser paciente de psicoterapia, eh, o bueno, ustedes también en sus trabajos el preguntar, ¿no? Que a veces las personas se quedan, chuta, como reflexionando la respuesta y nos dicen como, uy, yo no me lo había preguntado nunca. O sabes que no me había dado cuenta de eso. ¿Mm? Las preguntas también vienen como a mostrar aspectos que son enigmáticos para las personas de sí mismas. ¿Mm? No sé, por ejemplo, un paciente que les cuente, no, yo, no sé, consumo alcohol desde los 15, pero súper social, pero en verdad hace 2 meses estoy consumiendo caleta de alcohol. Caleta, de hecho, como que no me puedo quedar dormido sin alcohol. Ya, y uno va averiguando, ¿verdad? Chuta, nos cuenta que hace 2 meses terminó con su señora, ¿sí? Entonces hay uno
quizás puede, por ejemplo, preguntar, ¿y cómo usted vincularía, ¿no?, este acontecimiento de haber terminado con su señora con el aumento del consumo de alcohol? ¿Mm? ¿Qué vínculo tienen? Chuta, entonces la persona, oh, wow, como a veces los pacientes ya lo saben, ojo, pero hay veces que los pacientes no tienen desde antes establecidas las relaciones como de por qué aumenta el consumo, ¿sí? Eso. Bueno, y siempre comenzar presentándose uno. A veces se olvida, yo por eso lo puse, suena tan obvio, pero no es tan obvio. A mí, yo creo que hasta el día de hoy me pasa que a veces tengo primeras entrevistas con los pacientes como, hola, y se me olvida presentarme. Yo creo que eso igual es importante presentarse, que el paciente, el usuario sepa quién está al frente. ¿Mm? Quienes preguntan en qué creen ustedes que uno puede ayudar, o sea, en qué cree el otro que uno puede ayudar. ¿Mm? Consideraciones en la primera entrevista. Como les comenté, tiene dos grandes fines la entrevista: explorar la información y generar vínculos. Es decir, que esto no se convierta en un interrogatorio. ¿Mm? De hecho, quizás, no sé si le ha pasado, cuando la entrevista se torna un interrogatorio, lo incómodo que es para uno también ocupar ese lugar como de interrogante, así como de, no sé. A mí me ha pasado que yo cuando estoy en entrevistas quizás con pacientes un poquito más complejos, que no sé, les cuesta quizás nominar lo que les pasa, a veces me siento como interrogando al paciente, y a mí al menos me incomoda mucho como ocupar ese lugar. ¿Mm? En una primera entrevista no se abarca todo lo que uno espera porque depende de varios elementos. Depende de la cooperación del entrevistado, porque como bien decía la Tatiana, si el usuario o la usuaria no está dispuesto a hablar y te responde monosilábicamente y te queda mirando fijo, chuta, es complejo, po. ¿Mm? También influye el estado psicopatológico. Si, por ejemplo, está muy interferido lo psicótico. Yo recuerdo un paciente, por ejemplo, que le estaba haciendo una primera entrevista eh, y el pobre no me podía responder, pues, porque me decía todo el rato, señorita, es que no me concentro porque él tenía yo siempre me acuerdo porque para mí fue muy llamativo, como que él alucinaba con Leo Caprile. Entonces me decía, es que Leo Caprile está al lado suyo, pues señorita, es que yo no me concentro porque Leo Caprile no para de mirarme, me decía. Sí, estaba bien psicótico el paciente. ¿Mm? Entonces, igual influye el estado psicopatológico. Una vez también una entrevista con un paciente con un daño orgánico muy importante, muy, muy importante. Yo le pregunté que cómo se llamaba y me dijo signo de interrogación, 3 puntos suspensivos, abro paréntesis, guión. Estaba también muy desorganizado el pensamiento. ¿Mm? Entonces ahí es muy difícil poder entrevistar. ¿Mm? Depende también sí, dígame. Profe, disculpe, ¿Sí? a mí también como tip me enseñaron de que es importante leerse, por ejemplo, el diagnóstico del paciente. En Ujú. este caso, o el diagnóstico en sí, una síntesis de la historia de vida, antes de hacer la entrevista inicial. ¿Ya? Es como estudiar, es estudiárselo, suena feo, sí, pero es Sí. estudiarse al paciente, su vida, trayectoria, esas cosas. Mm. ¿Y cuál sería el fundamento de hacer eso? El fundamento es como me decían, para que tengas cuidado con la pregunta o para no llegar a algo más allá, en la Ah, profundización ya. que uno tiene con las personas. Mira, está Porque sin buena. querer, muchas veces, sí, me la dieron como tip, siempre me la pasaban, por ejemplo, ahí está la hoja de vida, léelo, y así te interiorizas más. La información que la persona me dé es correlativa con lo que tengo en el informe, cosas así. Ajá, súper, Con esta súper, intención sí. más que nada, igual. Sí, sí, de todas maneras. Mm. Y ahí uno, claro, puede acceder como a la historia vital, pero también lo bonito es que uno lo puede como
contrastar, ¿no? En la entrevista. Es decir, cómo estos hechos que nos llegan narrados por alguien, por un profesional, ¿sí? Como uno los va preguntando y bueno, quizás la persona lo narra de otra forma o lo significa distinto. ¿Mm? Y a esto voy con lo que se llama acá foco en la singularidad del sujeto. Es decir, cómo el sujeto, cómo la persona experimenta lo que le ocurre. Miren esto, cómo habla de sí mismo y cómo se posiciona en su discurso. ¿A qué voy con esto? A que no es lo mismo que yo, por ejemplo, les diga, pucha, oh, todas las mujeres son iguales, te quieren solamente por lo que tú tenís, todas son iguales, sí, les gusta sufrir, no, son terribles y uno que trata de ser bueno, ¿ya? Viñeta 1 versus viñeta 2. No, sí, yo igual me he dado cuenta que pucha, que yo igual la embarro porque, no sé, pues dejo de pescarla y en verdad, no sé, pues me dice que tiene un problema y yo como que me alata y no le contesto el mensaje, como que igual puede ser que yo la esté embarrando por ahí. ¿Qué diferencia habría entre la viñeta 1 y la viñeta 2? Pensemos que el mismo paciente, solo con dos momentos distintos. Profe, Kenninger, Dígame. que como que el paciente uno justifica todo a base de que la mujer en este caso, todos los errores lo comete ella. Y el paciente 2 como que se lleva la responsabilidad como pareja. O sea, en realidad como en mi caso yo creo que corresponde, o sea, todos cometemos errores y en una relación hay dos, pero solucionamos los problemas de dos y si hay un problema, los dos nos mandamos la embarrada, por decirlo así. O los dos tenemos que dar nuestros 50 y 50. Pero en el caso del uno, todo se lo reprocha a la otra persona, o sea, no asume sus errores en la situación. Se desvía de que él también tiene responsabilidades. Perfecto, Kellinger. Tal cual. Tal cual. Yo les puse un ejemplo X, y esto lo vemos en hombres, mujeres, ¿sí? O sea, pero aquí lo importante es lo que dice la Kellinger. Cuando uno dice cómo habla de sí mismo y cómo se posiciona en su discurso, tiene que ver con eso. La persona que tengo al frente, este usuario, tiende, por ejemplo, a culpabilizar a otros de lo que le pasa. ¿Será que reconoce su implicancia en aquello que pasa? Y sabemos que tienen pronósticos diferentes, po. Una persona que intenta reconocer su propia implicancia en los problemas, ¿no? Tal como nos comentaba Kellinger, podemos encontrar un mejor pronóstico. ¿Mm? Versus alguien que quiera o no, se centra exclusivamente en culpar al otro. Bueno, es importante distinguir entre las instancias clínicas de la primera entrevista, por ejemplo, una entrevista de admisión al programa, o cuando uno está armando como un plan de tratamiento integral, o también cuando uno está haciendo una intervención en crisis. La intervención en crisis es súper distinta, no podemos empezar a averiguar, oye, y tu temprana infancia, ¿no? Pues la intervención en crisis implica que estemos con el usuario o con la usuaria y sacando información del aquí y de la ahora para poder ayudarla a gestionar sus emociones. Al menos en psicoterapia, las primeras entrevistas forman parte del tratamiento, ¿sí? Y también considerar que a las personas, los terapeutas, se nos activan fantasías, como las que estuvimos hablando hace un ratito, como las que nos comentaba el Jorge. A todos nos pasa. ¿Mm? Fantasía, ansiedades, prejuicios. Entonces, por ejemplo, cuando uno pregunta, claro, pues está el límite entre lo íntimo y lo privado, ¿no? Entre lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Mm? Ser invasivo o quedarse. Esa es la típica de los que cuando uno recién comienza, ¿no? Como en este trabajo, lo que a uno le da más miedo es quedarse en blanco.
¿o no? Como, ¿qué digo? ¿Qué pregunto? ¿Aló, profe? ¿Sí? Ujú. Claro, sin duda, como dice usted, en las primeras entrevistas, quizá cuando comencemos, claro que va a ser difícil porque uno va a tratar de preguntar y no ser invasivo en la pregunta, de no embarrarla, como se podríamos decir. Claro. ¿Y no Bueno, les no sé da si- miedo? ¿Nunca les ha dado miedo quedarse en blanco en una entrevista? Como ustedes siendo entrevistadores, que no sepan qué más preguntar. Sí, profe. claro, En la parte final, donde haya que sacar conclusiones, tal vez. ¿Cómo? En la parte Quedarse en final. blanco, claro, como así como ya concluyendo o como sacando en resumen. No sé, es como ese como el temor de caer como en blanco en esa parte de la entrevista. Porque Oye, como en toda la cálmese. entrevista, sí, pues en la entrevista tú te estás conociendo con el usuario, con la familia. Entonces uno escucha, interactúa un poco, así como para que, no sé, para ver que todas las piezas calcen, pero ya como en un momento así como que ya, bueno, así como resumiendo nuestra entrevista, así como que ahí da como cosa quedarse en blanco, así como no tener así como un poder resolutivo o algo así. Oye, Carlos, qué buena la que dijiste. Yo no la tenía contemplada en esta presentación, pero estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Igual es como, porque uno como terapeuta, claro, se espera que uno pueda como decir algo, ¿no? Al final de la entrevista con el usuario. No como, bueno, que estés bien, chao. Como que igual uno tiene que decir algo, ¿no? Claro, el usuario está esperando como porque tú soy terapeuta, o sea, Claro. la palabra o ya o qué podemos hacer o eso. Ese es Pero como el mío. Porque, está o sea, súper yo creo bueno, que sí. llegado el momento, igual uno tiene que tener como claro eso. O sea, a medida que vaya transcurriendo la entrevista, porque va conociendo, va conociendo eh, qué tipo de, no sé, pues de adicciones o de trastornos que pueda tener esta persona. O sea, pero ese sería como el mío, pero yo creo que no sería mi caso. ¿Sabes qué, Carlos? A mí me ayuda mucho. Es para como lidiar con esa, porque no crea, como que pasa, como que dice, chute, ¿cómo finalizo la sesión? Me ayuda mucho a hacer una síntesis de todo lo que hablamos, como hacer una suerte como de recorrido en breve de todos los temas que abordamos durante la entrevista. Esa Claro, es una sí, pues, estrategia que a mí me sirve. La otra, bueno, es compartir quizá algunas impresiones que tengo al respecto y lo otro que me ayuda también es como preguntarle a la persona, ¿no? Como cómo se sintió durante la entrevista, qué de lo que hablamos le llamó más la atención. Como que a mí, porque toda esa pregunta me ayuda harto, como para cerrar las entrevistas. Como, oye, ¿con qué te quedaste de la sesión de hoy día? De lo que conversamos, ¿habrá algo que te habrá interpelado más? ¿Mm? claro, porque ahí con la respuesta que le dé el usuario o el entrevistado, digamos, eh, te ayuda harto como para ver más o menos como para cachar más o menos como para dónde va como la micro, podemos decir, o para dónde quiere el entrevistado como a lo mejor dirigirse, por eso es importante prestarle mucha atención a todo eso. Sí, Y como así como para finalizar, como eso, decirle qué le pareció la entrevista, que así como, o sea, no preguntarle qué punto así como abordaremos, pero uno va sacando como las conclusiones, ¿cómo se llama? Mientras transcurre la entrevista o lo que nos vaya respondiendo el entrevistado. sí, súper. ¿Alguien más que quiera comentarnos?
profe. Dígame. La verdad es que a mí lamentablemente se me corta las palabras, no logro entender todo lo que se dice, pero porque mi señal a lo mejor hoy día está muy inestable, pero yo creo que llamar a la reflexión con tu paciente o con tu usuario, porque en sus mismas palabras pueden estar las respuestas a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, me imagino yo, en mi ignorancia total, por supuesto, pero decirle con qué te vas tú, qué es lo que tú sientes en este momento, o qué crees tú, no sé, en tu discurso, le diste a tu mamá, por ejemplo, en qué crees tú que puedes mejorar la relación con ella, no sé, Ajá. cómo implicarlo en que él Sí, es una persona que puede tomar acción también, no solamente quedarse con el sí, bueno, nos vemos otro día, ¿te fijas un poco eso? me gusta, está súper, sí, me encanta. Oye, tú que, claro, como hoy, bueno, me contaste que tenías problemas con tu mamá, ¿cómo crees que eso podría mejorar? ¿Qué ves tú de tu parte que podría? Sí, está buena, me gusta, te la voy a copiar. Súper. ¿Alguien más? Acá, ¿aló? ¿Me escucha? Ay, la escucho muy bien, dígame. Ya, mire, acá igual la primera entrevista es súper amigable. Entonces, el tips que tenemos para acercarnos al usuario es el tema del viaje, porque igual es en un lugar medio retirado, cuesta llegar a Trasmano, entre los cerritos, entonces como el tema de cómo fue el viaje, cómo llegaron, qué les pareció, se habla del lugar, por que es campo, entonces ahí se va como distendiendo un poco esa tirantez que hay para preguntar, no se pregunta sobre consumo en la primera entrevista. Se sabe que llegó por consumo problemático, pero no se le Claro. pregunta qué sustancia, eso se hace parte del usuario con la familia, porque Ajá. muchas veces o sea, le bajan el perfil un poco a la situación y de a poco van comentando qué sustancia consumían, después ya no una sustancia, sino varias. Y eso es súper importante igual porque, aunque parezca invasivo, igual demora como un tiempo, porque, Sí. bueno, como es internado, igual hay harto tiempo para hacer intervención, pero Tal cual. Ujú. ahí eso juega bien a favor, porque además es súper importante conocer el consumo de la persona para poder identificar las abstinencias, para que se vaya conociendo. Entonces, pero la primera entrevista es solo como amigable para que se quede en la comunidad. Para Es decir, que, sí, parece que es como para establecer vínculo esa primera entrevista que sí, tienen ahí, ¿o no? para que se quede, sí, sí. Y no para siempre, o sea, que si quiere estar Claro, 1 o 2 días después, o sea, son tiempos cortos. Si piensa que se va a quedar más de una semana, si va a estar un mes, o sea, no se queda. Eso. Interesante ahí lo que nos plantea la Natalia. Yo creo que un área que no se me olvidó incorporar acá, pero que la Natalia me lo recuerda, es como importante considerar lo que es, también depende mucho de la entrevista del dispositivo sanitario donde estamos realizándola, ¿no? O del programa en donde estamos, porque yo me imagino, Jorge, por ejemplo, que tiene esta pregunta que como incómoda, ¿no? Y aparte en la primera entrevista, pero quizás tienen plazos de tiempo más acotados, ¿no? En cambio, Natalia dice, no, aquí tenemos más tiempo, asumimos que va a haber más tiempo, ¿verdad? Para trabajar con el usuario, entonces eso se va viendo como con posterioridad. Claro, también depende el tema de la entrevista, el dispositivo donde uno trabaja. ¿Mm? Es súper distinto cuando uno también trabaja en la consulta particular, pues, ¿sí? Es como uno quizás tiene otros ritmos, otros tiempos. Sí, súper,
Súper natural. Profe, Dígame. cuando dice, por ejemplo, que la entrevista, claro, se puede extender un tiempo, ¿eso en cuánto se podría hacer? ¿En unas 2, 3 sesiones más o menos para antes de entrar ya de lleno al tema, digamos, más, que es el consumo, digamos, ¿cuánto se extiende esa entrevista más o menos, profe, en sesiones, digamos? Claro, o sea, tú te puedes dar 2, 3 entrevistas quizá para conocer bien a la persona. Muchas veces, Alejandro, la persona de forma espontánea, por ejemplo, te cuenta que tiene temas de consumo, ¿cachai? Entonces, no, sí, o sea, yo creo que hay que darse el tiempo, ¿no? De conocer bien a quién tenemos al frente, de cómo se vive lo que se vive esta persona. ¿Mm? Y ojo, sin tener miedo a preguntar tampoco, si, como decía la Natalia por ahí, particularmente con adultos, no saben por qué están en este espacio. ¿Mm? Entonces, yo creo que, como decía por ahí el Francisco, como mientras uno lo haga como de forma asertiva, no debe haber mayor problema. Y ahora bien, si uno lo hace asertivamente y respetando el timing, ¿verdad? Que no es la primera pregunta que uno hace y la persona reacciona quizás muy defensivamente, bueno, es importante analizarlo también, ¿no? Como preguntarnos un poquito por qué es tan amenazante para esta persona, ¿no? Esta pregunta en particular. Ya, profe, ya. Ok, sí, ya me queda un poco más claro, profe. Gracias. Súper. Ya, pues sigamos. Entonces, la idea es que en estas primeras entrevistas podamos pesquisar el motivo de consulta, ¿no? Es decir, aquello que lo aqueja. ¿Mm? Esto es importante porque puede ser que el motivo de consulta sea diferente al motivo de derivación. Puede que nos deriven al paciente, por ejemplo, por consumo problemático de alcohol, pero puede ser que lo que le preocupa es otra cosa. Por ejemplo, le preocupa, no sé, por haber perdido su trabajo, le preocupa sentir que sus padres lo asfixian mucho y no lo tratan como niño. Entonces, es muy interesante esto. El motivo de consulta es lo que el paciente trae como aquello que lo aqueja. Y el motivo de consulta un poquito va a ser el mapa de ruta que nos va a orientar en el tratamiento en general, ¿sí? Porque es como lo que el paciente vive como malestar o verbaliza como malestar. Esto es súper interesante. ¿Por qué consulta ahora y no antes? Porque a veces, esperen un poquito. Ya. Porque ahora, claro, porque a veces, por ejemplo, la persona puede estar con síntomas de hace mucho tiempo eh, y no sé, pasaron 9 años y ahora viene a consultar. Entonces, igual es llamativo. Tenemos que como tratar de comprender por qué pasa esto. ¿Mm? Porque si los síntomas se vienen presentando hace harto tiempo, porque si la persona se viene sintiendo mal hace harto tiempo, ¿por qué ahora consultan? ¿Mm? Y los síntomas son todo aquello que el consultante trae como motivo de consulta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que se sienta angustiado. ¿Mm? No, estoy angustiado. Bueno, cuéntame, ¿cuándo, o sea, hace cuánto tiempo que está angustiado? ¿Cómo es esta angustia? ¿La experimenta más bien solo o con alguien? ¿Dónde, en qué parte del cuerpo experimentas esta angustia? ¿Mm? Entonces, la idea es como que podamos conocer todas aquellas cosas ligadas al síntoma. Como ustedes saben, bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, cuando usted dijo la primera parte que, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero era
el tiempo, eso, el tiempo. ¿Por qué se esperaba tanto tiempo a veces para que una persona pudiera ir a consultar, digamos? Eso, Claro. que es importante saber eso también, saber, porque como quizás si se ha sentido mal tanto tiempo, cómo ha podido aguantar tanto tiempo, cómo lo ha manejado, cómo ha manejado esa situación, cómo ha manejado esos momentos de estrés, de ansiedad o de angustia que tiene. Entonces creo que eso es súper, ¿cómo se llama? Se demoró tanto. Sí. Oye, Alejandro, me encantaron las preguntas que te surgieron, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevó todo este tiempo? ¿Qué cosa o qué mecanismos de afrontamiento lo ayudaron? Están súper buenas esas preguntas, súper buenas. Pues gracias. Claro, porque sí, dígame. Es como interesante saber pues, cómo lo hace, por ejemplo, si está, no sé, si está trabajando y de repente se siente un poco complicado, ya sea físicamente o emocionalmente, cómo lo manejó, cómo lo hizo si estaba con su familia o si estaba solo. Y ahí, interesante saber eso. A mí por lo menos me llama la atención, realmente. ¿Cómo puedo estar tanto tiempo en una situación tan compleja y no buscar ayuda antes, digamos? Eso. Alejandro, creo que esa actitud, como de que a uno le llamen la atención las cosas, es la que uno tiene que tener en la entrevista. Como, por así decirlo, mostrar como que el paciente te genere esto, como, ¡ay! ¿Y por qué será? Como que uno le despierte ese bichito de conocer a esta persona, quién es, como quién es y por qué pasa ese tiempo, por qué ahora es un problema para esta persona y no lo fue antes, como eso que tú dices, como que me llama la atención, es lo que en teoría se nos debería activar como paciente, como ese bichito de conocido más. Claro. Profe, le estamos leyendo, ¿me escuchan? ¿Cómo? La última parte, como que la última parte la escuché como muy lejos. Yo les quiero preguntar si me escuchan bien. Porque a veces se va el audio un poco, profe. Igual se va el audio a veces. Sí, se Que me escucha llamen, bien, Sí, profe. hoy día yo por lo menos no. Hoy día le escucho, pero se corta, entonces pierdo un poco el hilo y después cuando vuelve tu voz, ahí digo, y así estoy. No sé. No sé si será para todo, por eso yo pensé de nada. Soy yo nomás. Es que estoy preocupada porque a algunos lo escucho súper cortado. Tatiana, a ti te escucho muy cortadita y a Alejandro también. Pero, por ejemplo, al Carlos y a la Natalia lo escuché súper bien. Entonces ahí no cacho qué onda. Igual influye si me escuchan cortada, pues como fome. Sí, profe, es que mi conexión no está muy buena, si eso es lo que pasa. Pucha. Profe, una consulta, pero cuando, por Díganme. ejemplo, si yo quisiera repetir esta clase, o sea, escucharla de nuevo, ahí no está cortada, ¿cierto? Ahí sale el fluido, ¿no es cierto? ¿Así es o no? En teoría debiese, si mi internet está bueno, debiese salir fluido. Ya, entonces, tranquilidad de todo, tengo que escucharla de nuevo más después. Sí, lo que pasa es que me gusta escucharme bien como en directo, porque está como que lo que se ha estudiado de docencia online es que uno no aprende mucho escuchando en los audios, como que uno aprende más en la clase. Entonces, por eso me preocupa si me escucho cortada. Pero bueno, Tatiana, ahí cuéntame cómo escuchan los videos, si se escuchan bien, ¿ya? Sí. Ya, ok, yo después le cuento el jueves. Súper. Bueno, lo primero que tenemos que saber del paciente es la identificación. Nombre, edad, escolaridad, estado civil, si tiene hijos, domicilio, comuna, si está en un CEFAM, en cuál, el sistema previsional, cuál es su ocupación actual. Previsional de salud. Ustedes me dijeron que saben hacer genogramas. ¿Está así? Sí, profesora, tuvimos que hacer nuestro genograma en el módulo anterior. Ajá.
Ya. Para yo poder confirmar esto, no es que no confíe en ustedes ni mucho menos, pero necesito confirmarlo porque es parte de lo que pasa, entonces lo doy por pasado nomás, ¿ya? O sea, le voy a pedir algo antes, que es una actividad cortita para que la hagan ahora. Esperen que estoy buscando la actividad. Miren, aquí tengo un caso clínico y les voy a pedir que, a ver, son 13 para las 9, que 5 para las 9 lo revisemos. Es un caso clínico, dice, David es un paciente de 18 años, lo trae su madre Maritza de 50, vive solo con su madre, es hijo único del matrimonio, sus padres están separados desde el 2010, actualmente el padre Jacinto de 53 años vive con su pareja Luisa y tienen 2 hijos. Maritza tuvo 3 intentos de embarazo antes de tener a David, fueron 3 abortos espontáneos. Los padres de Maritza son Jorge, quien falleció en 2014, y Carmen, quien tiene 78. Maritza tiene una hermana gemela, Marianela, quien actualmente está casada y tiene 3 hijos varones. Jacinto es adoptado por María Inés y Carlos. Tienen 6 minutos para hacer el genograma. Háganlo en un cuaderno y me lo muestran. Profesora, pero no vemos, no está en pantalla. Ahí Aló. está. Ahí. ¿Se ve? No, ¿El resto lo ve? Yo lo veo. Sí. Ya. Ahí. Se lo dejé en grande. Natalia, ¿lo puedes ver ahora? no. Natalia, el resto de tus compañeros lo puede ver. Chuata. Lo envié al WhatsApp. Nati, te lo mando por Ah, WhatsApp, ya. sí. Ya, gracias. Ok. Tienen entonces a las 5 para las 9 lo revisamos. ¿Ya? Háganlo en sus cuadernos.
Profe, ¿puede compartir la pantalla para ver el ejercicio, por favor? Gracias. Profe Raiza, Dígame. ¿cómo le presenta el dibujo? ¿Lo terminaste? ¿Sí?
Ya, maravilloso. Dame un segundito, que le estaba justo armando el aula virtual. De hecho, si quieren no se metan mal Dropbox porque ya estoy subiendo toda el aula ya. Ay, espera, dame un segundito. Ya, ok. Bueno, primero les voy a mostrar el aula ya. Aquí tienen las clases. Entonces está el PowerPoint de la primera clase y ahí ustedes se meten al link y les manda el tiro al link de YouTube. Aquí lo mismo, sale el PPT que revisamos, clase 2, esta es la clase del sábado, la guía clínica GES y el DSM-5. Y hoy día, entre hoy día y mañana les subo el PPT de hoy día y la clase de hoy. Está en su aula, ¿ya? Para que lo vean. ¿Cómo? Le mandé la imagen al correo. A mí, oye, qué buena alternativa, gracias a Francisco, ya. Buena, no sé, ando tan poco ingeniosa que ya. Ay. Voy a compartir. La de Francisco. Carlos, mándame el tuyo al mail. Ya, veamos. Entonces, el paciente índice es David. Yo lo único que sugiero acá, Francisco, es que los nombres vayan abajito. Ok. Lo sugiero así porque te queda como la edad más clara y abajito el nombre, ¿ya? Ok. Entonces, tenemos David. Ah, ya. Algo que falta acá, Francisco, mira. Uno debiese, en una línea, idealmente de otro color, como delimitar quién vive con el paciente índice. No tengo más lápices, profe. O con tu mismo lápiz, ¿ya? Pero hay que delimitar con quién vive el paciente. Eso faltó. Pero ya está bien, esto que haya un cuadrado en medio de otro cuadrado es que el paciente índice, ¿verdad? Está la Maritza, que es la mamá. Esperen, parece que alguien ingresó. Ay. Que es hermana, tiene una hermana gemela, ¿no? Estás bien. Marianela, que está casada, que tiene 3 hijos. O sea, Francisco, está súper bien el genograma, yo pelearía un poquito más ordenadito, pero está bien porque es su cuaderno, ¿ya? Sí, pero para rápido también. Además era rápido, es verdad. No, pero toda la info está bien. Están divorciados, ¿verdad? Estuvieron casados, ¿no? Entonces ahora están divorciados. Jacinto tiene otra señora ahora, claro, los hijos, bien. Y adoptado, bien. Y acá, claro, el padre. Por eso, mira, aquí, Francisco, yo recomiendo que los nombres los pongan abajo, porque como que salga tachado, el nombre se ve como un poquito desordenadito. Entonces, mejor poner el nombre abajo, y en el caso, ahí 2014 quizás ponerlo arribita. No, está súper bien el genograma, Francisco. Gracias. Ya pues, ¿alguien lo hizo distinto? Profe, ahí yo le estoy presentando el mío. Maravilloso. Ya, espérame. Tengo Jacinto, la Maritza. Carlos, el problema de tu genograma es que
Es que claro, está muy desordenado, po. Ahí la idea es que a Luisa, mira, porque a Luisa la pone entre medio de la familia de la hermana de la Maritza, po, y Luisa es es la esposa actual de Jacinto. Profe, sí, está así como muy desordenado. Es que también yo lo fui haciendo como a medida que iban saliendo los personajes, yo lo iba colocando, entonces por eso sí está un poco desordenado, pero con la información y a lo mejor un poco más ordenado me queda más, obviamente que más ordenado. Claro, sí, porque ahí la idea es que a Luisa, claro, hay que diferenciarlo de la familia Marianela, y en términos de simbología, Carlos, mira, ellas dos son gemelas, entonces Maritza y Marianela, entonces se ocupa otra simbología. El resto está bien, faltan los hijos, eso sí, de Jacinto y Luisa. Sería lo único que falta. Y la simbología acá de la gemela. Ah, ya, sí. Acepto mi falla. Le voy a volver a mostrar el de Francisco, porque el de Francisco tiene toda la simbología buena, ¿ya? Miren. Aquí de gemela, ¿ven el símbolo que ocupa el Francisco? Miren acá, hijo adoptado. Y aquí, claro, justamente el Francisco distinguió como la primera familia de Jacinto, por así decirlo, y aquí su segunda familia, ¿no? Entonces, en términos de simbología, la del Francisco está completa. Y además, Francisco incorpora los 3 embarazos espontáneos. Sí, profe, toda la razón. ¿Alguien más me podría mostrar su genograma? Profe, yo todavía lo estoy haciendo, todavía no lo termino. Ya. ¿Alguien más que me pueda mostrar su genograma? ¿Que lo haya terminado? Profe, yo igual lo estoy haciendo, así que me voy a aclarar un poco. Ya. Bueno. ¿Cuánto más necesitan para terminar el genograma? Profesora, a mí me falta todavía, pero me tengo que retirar de la clase. Ya. Por el trabajo, porque yo estoy con turno. De 8 a las 9 Natalia, una foto del genograma. Ya. ¿Se la mando por correo? Démela por correo. Ya. Ya, gracias. Le voy a pedir lo mismo, ya a la Tiare, a Alejandro. Cuando terminen el genograma, sáquenle una foto y me lo mandan al mail, para yo confirmar que efectivamente saben hacer el genograma, ¿ya? No solamente ustedes dos, a todos. Bueno, excepto el Francisco y ahí el Carlos, que ya le hice las apreciaciones. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre la materia que revisamos hoy? Profe, pregunta, disculpe, ¿usted me podría dar su correo? Jorge, pero yo le he mandado mails.
Sí, profe, que lo que pasa es que ese correo por tema X ya no lo ocupo, lo tuve que eliminar. Jorge, ¿cómo te puedes meter a la clase? No, los chiquillos muchas veces se agradece porque envían el link al grupo de WhatsApp y me meto con mi Ya, te voy a escribir mi mail acá en el PowerPoint. porfa. Si te lo preguntaba porque, o sea, ¿cómo no le han llegado mis mails ahí? Raiza Parra, mi apellido es Parra. Y la L de López. Raiza Parra, @gmail.com. Ya, profe. Se lo señalo porque esos trabajos me ponen como Raiza Parral y no, ¿ya? Para que tengan esa consideración cuando entreguen los trabajos. Ya. Gracias, profesora. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, ¿consideración de qué? Perdón, esa parte no la entendí, que cuando le mandemos el trabajo, ¿cómo era? No, Tatiana, lo que me ha pasado en diversas clases, que me mandan, por ejemplo, un trabajo y ponen profesora Raiza Parral. Y no, pues mi apellido es Parra, no es Parral. Ya. Por eso. Ya pues, entonces quedamos hasta acá. Que tengan buena